¿Qué pasaría si les dijera que 8 máquinas, cada una con un costo menor que el de un auto de lujo, podrían destruir una instalación multimillonaria defendida por algunas de las armas más avanzadas del planeta? Imaginen esto. Mientras toda una red de defensa vigila el cielo, buscando amenazas con sistemas de radar que valen millones, algo pequeño y deliberado se cuela entre las grietas. No porque sea invisible, no porque sea más rápido, sino porque todos miran en la dirección equivocada. Esta es la historia de cómo el engaño se volvió más letal que la potencia de fuego, cómo las sombras superaron a los reflectores, y cómo un plan tan brillantemente orquestado se desarrolló en la oscuridad de la madrugada que nadie lo olvidará. En los próximos minutos, presenciarán tácticas que redefinieron la doctrina de la guerra moderna. Verán la tecnología luchando contra el instinto y la coordinación derrotando al caos. Pero lo más importante, comprenderán por qué el arma más peligrosa no siempre es la más grande. Antes de adentrarnos en esta increíble operación, si quieres ver más contenido como este, análisis en profundidad de estrategia militar, tecnología y operaciones reales, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ayuda mucho al crecimiento del canal y nos permite ofrecerte más historias como esta. Ahora, retrocedamos a las 4:17 de la madrugada, cuando todo cambió. Hora local, 4:17 AM. 8 vehículos aéreos no tripulados surcaban la oscuridad del amanecer, rozando un valle fluvial a unos 200 metros de altura, sin navegación por satélite, sin señales electrónicas. Solo lecturas de presión atmosférica e información geográfica, almacenada digitalmente, los guiaban en la oscuridad. Durante los últimos 50 kilómetros, todo había transcurrido a la perfección. Pero la perfección estaba a punto de toparse con el caos de una forma inesperada. Lo que los operadores remotos al otro lado de la frontera ignoraban era que un helicóptero de ataque Mi-24, realizando una patrulla irregular, acababa de detectar el inconfundible zumbido de sus motores en el aire silencioso. El piloto ya estaba virando hacia la fuente, con los sistemas de armas activados y listos. Pero estos vehículos aéreos no operaban solos. 2 misiles de crucero Neptuno se encendieron repentinamente desde sus plataformas de lanzamiento, ascendiendo rápidamente con brillantes estelas de escape que rasgaban la oscuridad. Todas las instalaciones de radar defensivas, desde la costa hasta la capital, los detectaron de inmediato, fijándolos con precisión, exactamente según lo planeado. Esta era la maniobra de distracción que permitiría a la fuerza de ataque real lograr algo extraordinario. El primer Neptuno ascendió constantemente hacia los 4.500 metros. Su firma de radar era enorme, aproximadamente del tamaño de un automóvil compacto. No hubo intento de ocultamiento ni sofisticada tecnología furtiva. Simplemente una presencia descarada e ineludible que anunciaba: aquí estoy, enfréntenme. Un operador del sistema S-400 fijó el objetivo, porque eso era precisamente lo que exigía su entrenamiento. Eliminar primero el peligro más evidente. El sistema tenía la capacidad de monitorear docenas de objetos simultáneamente, pero en este momento crítico, toda la atención del operador se centró en ese único misil que ascendía a la zona de combate. Mientras este espectáculo electrónico se desarrollaba en el cielo, el dron líder mantenía su rumbo a través del Valle del Río a 200 metros de altitud. Su altímetro de presión cotejaba los datos de elevación con la información del terreno almacenada 10 veces por segundo. 0 señales GPS, 0 emisiones de radar. La máquina navegaba como un submarino, únicamente mediante la medición de la profundidad y el rumbo. 7 drones más lo seguían en formación dispersa. Cada uno mantenía una distancia deliberada para evitar crear un único eco de radar que revelara su verdadero número. El sistema de detección de proximidad del dron número 5 se activó repentinamente. Cables de transmisión eléctrica a 200 metros. El procesador a bordo ejecutó una maniobra de ascenso preprogramada, librando los cables por apenas 3 metros antes de descender en picado. Los demás replicaron el patrón secuencialmente, aprendiendo cada sistema de navegación de la trayectoria de la máquina anterior. Mientras los drones esquivaban obstáculos con una precisión asombrosa,
El segundo Neptuno descendió hasta la altura de las copas de los árboles. Se deslizaba entre las colinas a 900 kilómetros por hora. Su altímetro radar emitía alarmas constantes. Se había superado la altitud mínima de seguridad. Pero el propósito de este misil no era la supervivencia, sino el espectáculo. Era necesario detectarlo, pero no de inmediato. Los sensores acústicos del primer dron registraron el paso del Neptuno a 2 kilómetros al sur. La firma sonora era inconfundible. Pero el Neptuno no era más que una llamativa distracción en una elaborada ilusión. Los defensores estaban hipnotizados por lo evidente, incapaces de percibir el verdadero peligro que se aproximaba. El radar S-400 mantuvo un seguimiento preciso del Neptuno a gran altitud. Se lanzaron 2 misiles interceptores, cada uno con una fuerza de 30 gravedades al girar hacia su objetivo. La intercepción fue impecable. 8 segundos desde el encendido hasta el impacto. El Neptuno se desintegró a 15.000 pies de altura, transformándose en 10.000 fragmentos de costosos restos. Los operadores ya celebraban cuando alguien notó un detalle alarmante. El segundo Neptuno había desaparecido por completo de las pantallas de seguimiento. Había descendido por debajo del horizonte del radar, porque por muy sofisticado que sea el equipo de detección, no puede penetrar la curvatura del planeta. El Neptuno ahora zigzagueaba entre colinas a 50 pies de altura, invisible para todos los sistemas que lo buscaban. Pero ni siquiera este era el ataque principal. Imagínenlo como si alguien golpeara con fuerza la puerta principal. Todos corren a investigar el alboroto y nadie piensa en comprobar si las ventanas están cerradas. Eso es precisamente lo que estaba sucediendo aquí. Detección y evasión. Mientras el segundo Neptuno continuaba su engañosa carrera, la cámara frontal del dron número 2 detectó actividad vehicular. Un convoy militar circulaba por la autopista M3. 3 vehículos blindados de transporte de personal se dirigían al noreste. El procesador de evaluación de amenazas del dron los clasificó como no inminentes y mantuvo el rumbo. Pero un soldado había salido de un vehículo para ir al baño y oyó el zumbido característico sobre sus cabezas. Cogió su dispositivo de comunicaciones. Varias aeronaves a baja altitud se dirigen al noreste. En 30 segundos, el mando del sector estaba triangulando múltiples informes. El cálculo era sencillo. 8 contactos se dirigían directamente hacia la instalación del oleoducto. Los drones se dispersaron siguiendo secuencias de evasión preprogramadas. Los drones del 6 al 8 viraron al norte, pegados a las vías del tren. Del 3 al 5 se adentraron en el valle. Los números 1 y 2 permanecieron en vuelo estacionario, a la vista de todos. Alguien tenía que atraer el fuego. La imagen térmica del dron 4 se oscureció repentinamente. La estela de un helicóptero, a 8 kilómetros de distancia, se acercaba rápidamente. Los motores de turbina del Mi-24 generaban suficiente calor como para saturar todo el conjunto de sensores del dron. El procesador realizó cálculos simples. Velocidad del helicóptero, 280 kilómetros por hora. Velocidad del dron, 150. Tiempo de intercepción, 3,7 minutos. El cronómetro de la misión indicaba 9 minutos hasta el objetivo. La situación estaba a punto de volverse extremadamente interesante. Puntualmente, el segundo Neptune ascendió repentinamente desde el nivel del suelo, subiendo agresivamente hacia los 1500 metros. Todos los radares que habían perdido la señal la recuperaron de inmediato, y las alarmas se dispararon en 3 provincias. Pero ¿por qué revelar su posición ahora, a solo 10 kilómetros del oleoducto? A menos que el oleoducto no fuera su destino en absoluto. Llega el cazador, el Mi-24 Hind emergió desde arriba. El piloto era un veterano del conflicto afgano, llamado de su retiro debido a la escasez de pilotos cualificados. El artillero era más joven, entrenado principalmente en simuladores, y estaba a punto de descubrir que enfrentarse a objetivos reales no se parecía en nada al entrenamiento virtual. Estaban realizando una patrulla de rutina cuando el comando del sector los redirigió hacia múltiples contactos a baja altitud. En otras palabras, eliminar lo que sea que esté merodeando por ahí. El artillero entrecerró los ojos hacia el horizonte difuso a través de las miras ópticas, sin imágenes térmicas, sin sensores avanzados. Solo ojos humanos esforzándose contra la oscuridad que se desvanecía.
Barrió el valle con el haz de luz mientras miraba a través de la mira óptica. La torreta montada en la barbilla estaba sincronizada con el casco. Hacia donde miraba, apuntaba el arma. Un sistema excelente para atacar vehículos blindados a plena luz del día. Mucho menos efectivo para alcanzar algo del tamaño de una maleta que se movía velozmente en la penumbra. El Hind desató su cañón Gatling Jack de 12,7 milímetros, lanzando una ráfaga de trazadoras al cielo vacío. El arma podía disparar 4.000 proyectiles por minuto, pero la cadencia de fuego era irrelevante cuando no se podía ver claramente el objetivo. Los micrófonos del segundo dron registraron los chasquidos supersónicos de los proyectiles al pasar por encima. No tenía protocolos defensivos programados, ni maniobras aéreas, así que simplemente mantuvo el rumbo mientras el artillero perseguía el punto que apenas podía mantener en la mira. El problema no era la velocidad del Hind, era la geometría. A esta distancia, el dron se movía por la retícula de puntería más rápido de lo que la torreta podía girar, siempre medio segundo tarde. La visión requería contraste y un alcance constante. No tenía ninguno de los dos. Las trazadoras se dispersaron en la bruma matutina antes de que pudiera apuntar al objetivo. Para mantener el cañón fijo apuntando al blanco, el piloto tuvo que girar todo el morro, accionando los pedales a máxima potencia y rozando la pérdida de sustentación. El Hind no perdía por falta de velocidad, perdía por los ángulos, el retardo y las leyes fundamentales de la física. 3 proyectiles finalmente impactaron en el centro del segundo dron. Más suerte que habilidad. La transmisión de telemetría se cortó al instante. Los restos cayeron en un campo de trigo. 1 eliminado, 7 restantes. El artillero se sentía satisfecho hasta que el piloto le recordó que acababan de gastar 400 proyectiles para destruir un solo dron. A ese ritmo, se quedarían sin munición antes de llegar a la mitad del camino. Los drones del 3 al 5 sobrevolaban el valle del río cuando la cámara frontal del dron 3 detectó el obstáculo, un puente justo delante. No había suficiente espacio para pasar por debajo, y era demasiado repentino para rodearlo. El procesador del dron líder activó el protocolo de ascenso de emergencia. Los 3 drones emergieron simultáneamente, rompiendo el camuflaje como animales salvajes asustados. Esta vez el Hind estaba preparado. El piloto cambió a lanzacohetes S-8, cohetes no guiados de 80 milímetros, 20 por lanza, excesivos para drones. Pero los rusos prefieren la fuerza bruta a la sutileza. Los cohetes estaban diseñados para la supresión de áreas, convirtiendo cuadrículas en páramos llenos de cráteres. Usarlos contra drones era como matar mosquitos a martillazos. Pero cuando apuntar con precisión resulta imposible, a veces solo se necesita un martillo mucho más grande. 4 cohetes salieron disparados de los lanzadores. El dron 4 recibió un impacto directo. Presente en un instante, sus componentes se dispersaron al siguiente. El dron 5 recibió fragmentos de la explosión en su ala izquierda, perdiendo estabilidad de inmediato. El giroscopio intentó compensar, pero la mitad del ala simplemente desapareció. El dron cayó en espiral al río como un pájaro herido. 3 fueron eliminados, pero el dron 3 sobrevoló el puente y regresó en picado a un lugar seguro. El Mi-24 lo perdió de vista entre la vegetación. El sistema de navegación del dron identificó una ruta alternativa a través de valles estrechos donde los rotores de 60 pies del helicóptero simplemente no cabían. El segundo Neptune había estado jugando a un juego electrónico de escondite durante los últimos 3 minutos, ascendiendo lo justo para activar las alarmas antes de volver a caer fuera del alcance del radar. Ahora realizaba su vuelo final, ascendiendo a 3.000 pies a solo 8 kilómetros de la estación del oleoducto. Todos los radares del sector emitieron alertas. El comandante de la batería Pantsir S-1 había estado anticipando este preciso momento. El misil finalmente lo suficientemente alto y cerca para una fijación de objetivo precisa. La computadora de puntería del Pantsir calculó la solución de intercepción en medio segundo. 4 misiles 57 K6 salieron disparados del lanzador, cada uno atrayendo 20 gravedades mientras se dirigían hacia el Neptuno. Era excesivo. Un solo misil habría bastado,
Pero el comandante de la batería no quería correr riesgos tras la humillación sufrida cuando el primer Neptuno cayó ante el S-400 a 40 kilómetros de distancia. La intercepción fue espectacular. 4 explosiones se superpusieron en una enorme bola de fuego que iluminó el cielo del amanecer durante 10 segundos. Los defensores vitorearon. 2 Neptunos destruidos. Crisis superada. Felicitaciones por doquier. El comandante de la batería ya estaba redactando su informe de éxito cuando alguien debería haber formulado la pregunta crucial. ¿Por qué desperdiciar 2 misiles tan caros en un objetivo inalcanzable? Pero nadie preguntó, porque todos observaban cómo se desvanecía la bola de fuego, satisfechos con su superior capacidad defensiva. Fue precisamente en ese momento cuando los drones 6, 7 y 8 se aproximaron desde el norte, siguiendo las vías del tren a 50 metros de altura, completamente indetectados porque todos sus sensores estaban orientados hacia el sur, hacia la espectacular explosión, excepto uno. El sensor de proximidad del dron 8 se activó repentinamente. Otro helicóptero emergía de detrás de la arboleda, a 2 kilómetros de distancia. Un posicionamiento inteligente, salvo que los motores de los drones sonaban como cortadoras de césped y las turbinas del helicóptero ahogaban todo en un radio de 1 kilómetro. Pero entonces el artillero del segundo Mi-24 hizo algo inteligente. Apagó el reflector y cambió a infrarrojos, buscando los motores calientes de los drones, que brillaban tenuemente contra el terreno que se enfriaba, mientras sus siluetas creaban formas oscuras contra el cielo que se desvanecía. De repente, los drones 6, 7 y 8 quedaron perfectamente iluminados, destacando dramáticamente sobre el frío suelo. El artillero abrió fuego con el cañón de 12,7 mm, pero esta tripulación demostró una superioridad en su entrenamiento. En lugar de disparar a lo loco, realizaron ráfagas controladas, observando las trazadoras y ajustando la puntería. El dron 6 recibió impactos de inmediato. 3 disparos atravesaron el fuselaje. Continuó volando, pero empezó a perder altitud. El procesador intentó compensar, pero el fluido hidráulico se derramaba de los cables de control cortados. El dron 7 viró bruscamente a la izquierda, ejecutando su única táctica de evasión programada. Cambios de dirección aleatorios cada 3 segundos. El helicóptero lo siguió, acercándose al dron 7. Pero esto significaba ignorar al dron 8, que continuó directo hacia el depósito de tanques. 2 helicópteros, 3 drones. Alguien estaba logrando pasar. El primer Mi-24 seguía persiguiendo al dron 3, con solo 300 disparos y cada vez más frustrado. El piloto intentó coordinarse con el segundo helicóptero por radio, pero operaban en frecuencias diferentes. Un clásico fallo de comunicación militar. Ahora tenían 2 helicópteros cazando de forma independiente, sin coordinación alguna, consumiendo munición y combustible a raudales. El artillero del segundo helicóptero lanzó otra bengala de iluminación, pero el viento la desvió, iluminando únicamente un bosque vacío. Mientras los helicópteros luchaban por alcanzar su objetivo, las fuerzas terrestres establecían la siguiente línea defensiva. 4 soldados tomaban posiciones en varios tejados que rodeaban la estación del oleoducto. Cada uno portaba un sistema de defensa aérea portátil Igla-S, un misil de hombro de la era soviética equipado con un buscador infrarrojo de doble banda, capaz de atravesar bengalas de contramedidas. Podía perseguir prácticamente cualquier objetivo aéreo. El primer soldado barrió el cielo con su buscador en busca de firmas térmicas. El sensor infrarrojo del Igla podía detectar un motor a reacción a 6 kilómetros de distancia. Estos alcanzan los 600 grados Celsius, irradiando calor en todo el espectro térmico como una hoguera. Los helicópteros de ataque funcionaban a menor temperatura, pero aún así generaban gases de escape a 400 grados. Incluso el motor de una pequeña aeronave civil brillaba a 300 grados por encima de la temperatura ambiente. El tercer dron estaba a 800 metros, acercándose rápidamente, pero su pequeño motor de pistón funcionaba a unos 80 grados por encima de la temperatura ambiente. En una mañana fresca, eso equivale aproximadamente a la temperatura de una cortadora de césped que lleva 1 hora funcionando.
El IGLA requería una diferencia de al menos 3 grados para mantener el objetivo. Contra el aire frío, el dron solo mostraba 2 grados. El soldado podía oírlo, ese zumbido característico, pero el misil no podía verlo. Disparó de todos modos esperando que la proximidad compensara. El misil salió disparado del tubo con ese característico estallido, acelerando bruscamente durante 2 segundos a 20 gravedades. Entonces, su sistema de guiado se dio cuenta de que no tenía nada que seguir. Sin una firma térmica que rastrear, la computadora del misil prácticamente se rindió. Entró en trayectoria balística, describiendo un arco en el aire como si alguien hubiera lanzado un cohete de botella de $120,000. El misil se estrelló en el bosque a 3 kilómetros de distancia, su ojiva detonando entre unos árboles muy sorprendidos. 3 soldados más intentaron interceptarlo desde diferentes posiciones. El resultado fue el mismo. Los misiles se lanzaban, aceleraban, buscaban calor, no encontraban nada y fallaban. Era como intentar usar un misil guiado por calor contra un cubo de hielo. Las armas estaban diseñadas para destruir aviones a reacción y helicópteros con motores potentes y calientes. No aeromodelos sofisticados con lo que esencialmente era un motor de motocicleta. Pero el cuarto soldado tuvo suerte. La espoleta de proximidad de su misil, diseñada para detonar al estar dentro del alcance letal de un objetivo, detectó algo a 15 metros de altitud. La ojiva explotó, lanzando fragmentos de tungsteno en forma esférica. El dron número 8 pasaba justo por esa esfera. Los fragmentos acribillaron su ala de estribor, perforando el material compuesto como si fuera cartón. El acelerómetro del dron detectó inmediatamente una resistencia asimétrica. Su sencillo procesador intentó compensarlo con el timón, pero es imposible mantener un vuelo estable cuando la mitad del ala parece un queso suizo. El dron empezó a perder altitud y a tambalearse hacia el parque de tanques, pero siguió volando. Mientras tanto, el dron número 1, el aburrido, obvio, olvidado dron número 1 al que todos habían dejado de vigilar, llegó a la subestación transformadora principal. Su cámara infrarroja coincidía con el perfil del objetivo. La ojiva estaba armada. De repente, ser olvidados no parecía una estrategia tan mala después de todo. Pero los defensores no habían olvidado. Las tripulaciones del Su-23 abrieron fuego a ciegas, los fogonazos iluminando el cielo como el espectáculo de fuegos artificiales más letal del mundo. Pero estas armas fueron diseñadas en una época en la que la visión nocturna implicaba entrecerrar los ojos con más fuerza. Las miras de hierro tenían bombillas diminutas, apenas suficientes para ver la cruz, insuficientes para ver a qué se disparaba. Era como intentar golpear un bate con una raqueta de tenis en una habitación oscura. Los artilleros disparaban al sonido del motor, dirigiendo las trazadoras hacia el ruido, con la esperanza de que el volumen de fuego finalmente impactara en algo. Cada quinto disparo era una trazadora. Impresionante, inútil. El radar del Shilka podía rastrear los drones, pero su computadora primitiva no reconocía algo tan lento como una amenaza. Para el Shilka, los drones parecían escombros arrastrados por el viento. El sistema perdía el rastro constantemente, lo recuperaba y volvía a perderlo. El operador cambió al modo manual e hizo todo lo posible. El dron 6 impactó la subestación de bombeo a 180 kilómetros por hora. 20 kilogramos de alto explosivo atravesaron el delgado techo, detonando entre las bombas. La onda expansiva reventó todas las tuberías en un radio de 30 metros. El petróleo brotó como un geyser, vaporizándose en una nube que permaneció suspendida en el aire durante exactamente un segundo. Entonces, los restos en llamas del dron proporcionaron la fuente de ignición. El dron 3 se aproximó desde el este, volando tan bajo que tuvo que ascender para evitar la valla perimetral. Un artillero del CTU-23 detectó el movimiento, giró su arma y apretó el gatillo. Por pura suerte, 3 proyectiles impactaron en la cola del dron. El procesador del dron número 3 registró una falla de control catastrófica. Tiempo hasta el objetivo, 8 segundos. Tiempo hasta el impacto incontrolado, 8 segundos. A veces el universo tiene sentido del humor. El dron se estrelló contra el edificio de control a velocidad terminal.
Su ojiva detonó entre los bancos de computadoras que gestionaban el flujo de petróleo hacia Europa Central. Todos los controles de bombas, todos los sensores de válvulas, todos los sistemas de parada de emergencia, destruidos. El sistema de oleoductos funcionaba ahora a ciegas, sin forma de detenerlo. El petróleo, que debería haber dejado de fluir, seguía llegando. La presión aumentaba, acercándose a una catástrofe. El dron número 7 alcanzó el tanque número 2. Su cámara mostraba la enorme estructura de acero. El dron ascendió bruscamente, sacrificando velocidad por altitud. Por un instante perfecto, se mantuvo inmóvil en el apogeo, con la nariz apuntando a las estrellas como si rezara. Entonces la gravedad hizo su efecto. El dron se precipitó en picado, el acelerómetro contando los metros hasta el impacto. El dañado dron número 8 se tambaleó hacia el tanque número 3, dejando un rastro de componentes como migas de pan. No iba a impactar con precisión, pero en ese momento, la precisión era opcional. Toda la instalación estaba a punto de convertirse en un gigantesco artefacto explosivo. La batería del dron se agotó a 50 metros del tanque. Planeó la distancia restante impulsado únicamente por la inercia, estrellándose contra la base del tanque. Ambos tanques se rompieron simultáneamente, pero esto no fue una simple fuga. Fue una bleve, una explosión de vapor en expansión de líquido hirviendo. El petróleo no tuvo tiempo de salir. Se vaporizó instantáneamente, expandiéndose 1.700 veces su volumen. Las matemáticas eran simples y terribles. 10.000 toneladas de líquido se convirtieron en 17 millones de toneladas de vapor explosivo en menos de un segundo. La onda expansiva se movió más rápido que una bala de rifle. Todos los demás tanques de la planta se rompieron como si alguien hubiera alineado fichas de dominó de dinamita. La conexión del oleoducto quedó destruida. La conexión secundaria se cortó. Esos 8 drones que acababan de destruir un oleoducto valorado en miles de millones costaron menos de lo que los principales gobiernos gastan en 5 segundos. Esta operación demostró algo profundo sobre el conflicto moderno. A veces el arma más efectiva no es la más cara, es algo que nadie espera. El engaño, la coordinación y la comprensión de la psicología del enemigo pueden ser más letales que cualquier sistema de misiles. La lección aquí no se centra solo en la tecnología. Se trata de estrategia, adaptación y la realidad de que, en la guerra, quien piensa diferente suele ganar, independientemente de la diferencia presupuestaria. Gracias por ver el video. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete para ver más análisis en profundidad sobre estrategia y tecnología militar y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo.